hablar de modificaciones dentro de la Constitución, porque hay un artículo que precisamente lo establece, que los partidos políticos lo merecen. Pero bueno, más allá de haber sido abordado el tema, lo que se tenía que haber hecho es la ratificación del artículo 248 para poder entrar en esa otra dimensión donde esta misma Asamblea puede aprobar y con la misma puede de alguna manera también, digamos, ratificar. ¿Sí? Sí, en realidad yo creo que, bueno, en lo personal yo estoy de acuerdo en esta ratificación de reforma, lo dije desde que se había hecho la propuesta de reforma al artículo 248 de la Constitución. Quizás hay un poco de desinformación o de terror infundado en redes también acerca de en qué consiste esta reforma. Y es que tenemos que recordar que, vaya, nuestras constituciones han sido objeto de golpes de Estado. Quienes las hacen, para que recordemos, no son los mejores constitucionalistas, ni siquiera son constitucionalistas, abogados constitucionalistas en el ejercicio de su profesión, quienes hacen las constituciones. Ahora, ellos son quienes nos explican, nos ilustran, los abogados constitucionalistas, cuáles son esos principios, esos valores a los que hay que aspirar, ideales prácticamente de una buena constitución, y todo siempre relativo desde el punto de vista que o la ideología o los principios bajo los cuales haya sido o los que crea esta persona que es constitucionalista. Dicho lo anterior, nosotros tenemos constituciones, bueno, las que regulan los mejores derechos que hemos tenido en El Salvador desde 1950, y sin embargo siempre fruto de golpes de Estado. En 1982 nosotros sabemos que en el marco de la guerra esta constitución de Dawison fue aprobada, y que en el 83 y que en el 92 se hicieron las últimas reformas para poder hacer el cese de la guerra, y que en realidad lo que hubo fue un acuerdo, que por cierto se hace una aprobación de todas las reformas constitucionales por una asamblea en un momento y luego pues al día siguiente, entonces como que este antecedente, periodo, ¿no? Sí, correcto, e iniciando otro, como que el antecedente ya está sentado. Ha sido un cuadro, una película, un déjà vu, entonces prácticamente de lo que... Es más o menos un déjà vu. Lo que sucede es que te están vendiendo la idea de que estás asesinando la Constitución, que el día de ayer murió la democracia, entonces, y te meten en la cabeza cosas que te impiden analizar la realidad de una forma distinta que la muy teórica, porque es que nosotros, si este documento, Constitución de la República, no lo hacen abogados constitucionalistas, sino que lo hacen ciudadanos de la República en algún contexto de la historia, entonces nosotros no podemos esperar que en la actualidad tengamos una constitución, por más que digan, sí hay constituciones, que hay países que no tienen constitución, hay países que tienen que no han hecho reformas constitucionales en muchísimos años. Bueno, esta constitución que nosotros tenemos está hecha en el marco de la guerra, está hecha por personas que creo que en El Salvador, nosotros, muchos salvadoreños, tenemos la sensación que nos han quedado debiendo mucho por la impunidad en la que han navegado muchos exfuncionarios, incluidos casi todos los de esta Constitución del 83. Entonces, vos te quedas pensando, ¿cuál es el terror que le estás metiendo a la gente cuando nosotros, por lo menos yo sí quiero que aprendamos a entender que este documento tiene que servir para arreglar nuestra realidad? Nosotros no podemos hacer que encaje nuestra realidad a estos documentos. Ese fue el éxito. Palabras más, palabras menos, una actualización. Una actualización. Del estado actual del derecho como tal. A la realidad, ya esto no es una foto de la realidad, esto es un video, ¿verdad? Ya vemos que la gente en repetidas ocasiones y de una forma muy contundente está clara que el cambio a lo que le ha apostado a partir del año 2019. ¿No es esto un golpe a la democracia, como lo dice? Yo no lo veo como un golpe. Es que fíjate que te están vendiendo como que asesinaste la Constitución, cuando lo que has hecho en el artículo 248 es agregar una forma nada más de las que ya existen para reformar la Constitución. Te voy a hacer las preguntas, obviamente, recogiendo de esos insumos de ese escenario en el que gravita el tema, ¿no? No sobre pretexto el tema de la deuda política, que para la población obviamente eso no debe continuar, para poder profundizar y hacer los cambios dentro de esa estructura jurídica del país. Cuando vino a favor de ciertos sectores, el presidente Bukele y toda su bancada, sí, nos ofrecieron reformas constitucionales en muchos temas y este es uno de ellos. Lo que pasa es que quedan debiendo mucho más. Por ejemplo, a mí me gustaría que se quitara el fuero constitucional, por lo menos para delitos comunes, pero
pero esta reforma constitucional integral no se ha hecho y sí se prometió en la primera gestión del presidente Bukele. Entonces, la deuda política es algo que vienen años muchos salvadoreños reclamando. Y si me decís, es que no son todos los salvadoreños, mira, los salvadoreños que tenemos voz somos los que nos levantamos en las mañanas en las votaciones y vamos a ejercer el sufragio. Los demás están de acuerdo en lo que elijamos o lo que hagamos los que vamos a votar. Entonces, tú puedes decir, bueno, si la mayoría le ha dado por 2 periodos consecutivos al presidente Bukele sus mayorías para que haga lo que considere, entonces, ¿por qué te vas a oponer vendiéndole a la gente que este es el terror porque estás matando la democracia, porque hoy vas a hacer una reforma y mañana? Eso sucede en este momento porque tenés una bancada mayoritaria y sin embargo, esto es bien difícil que se vuelva a replicar. ¿En el pasado otro partido con ese poder de decisión unánime lo hubiese hecho? Yo creo que sí, lo que sucede es que no han tenido... Los votos cuentan, es como, ¿no?, el FMLN, no es el problema de la dictadura, es que el dictador, como dicen ellos, no es de ellos. En su momento, ese cuidado que debe de existir para no atropellar, o en el fondo de lo que se busca se logren esos objetivos de poder establecer y actualizar. Ese es un riesgo que siempre está, porque yo creo que negarlo sería engañar a la gente también. ¿Por qué no haber una discusión? Porque muchos creen que dentro de lo que es el canon anterior, obviamente se tenía que haber establecido mecanismos, procesos para consultas, para discusión más profunda y saber hacia dónde se quiere llegar con una reforma. Es que también nosotros queremos que se pongan a debatir y a discutir. Vaya, pero ¿es sano a tu Es sano, por supuesto. Sí, el vicepresidente Ulloa escuchó a todos los sectores. Los que no fueron escuchados porque no quisieron ser escuchados, porque no quisieron ser parte de ese proyecto. Todavía falta toda esa reforma integral que propuso el doctor Ulloa. Y sin embargo, lo que pasa es que no es que no se esté oyendo a la gente, es que tú tenés una bancada mayoritaria de donde 60, 53 son del mismo partido político. Entonces, ¿tú qué querés oír? Que se estén agarrando entre los 53 diputados cuando evidentemente la gente los puso ahí para darle gobernabilidad al presidente, no para que estén peleándose ni debatiendo, sino que si el presidente manda una iniciativa, pues ya saben que le van a dar cumplimiento. Entonces, no esperes un debate de ideas entre una bancada que responde a las ideas principales del líder en la nación actualmente, que así lo ha votado la gente por 2 periodos consecutivos y que al parecer, si el presidente de la República continúa teniendo el mismo caudal político que considero que sí tiene, va a repetirse en el 2029. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que se empiecen a discutir entre ellos los de la bancada Cian. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo podés tú? Es que es una coyuntura diferente. En el pasado se daban las discusiones, pues porque obviamente tenías a la derecha y a la izquierda vendiéndote una idea de democracia y de gobernabilidad, o de gobernanza, pero lo que había era maletines y repartos de puestos políticos. Entonces, si esto va a ser la base para incluir una posibilidad de reforma constitucional que nos permita acercarnos a los cambios necesarios, que no tengamos que esperar 6 años o 4 años. ¿De qué cambios se puede en algún momento extraer de un análisis como el que tú estás por haciendo? ejemplo, no se discutió y pudo haberse discutido todas las reformas que planteó el vicepresidente Ulloa. De acuerdo, habían cosas más importantes, consideraron los que están en el gobierno en este momento a los que se les dio prioridad. Pero eso, ¿por qué tendría que ser un impedimento para que en la actualidad esta bancada legislativa haga esos cambios en una sola legislatura? Porque el procedimiento de reforma, lo que existía, sigue existiendo. Lo que se ha hecho es incorporar un nuevo mecanismo. ¿No crees tú que se estaría abriendo las puertas para ir más allá sobre pretexto de tocar el tema de la deuda política, como lo dicen algunos sectores opositores? Sí, sí. En realidad ya la pregunta trae como una posibilidad, pero esa posibilidad que tú mencionas, Ernesto, yo lo veo, tenemos 2 formas de ver nosotros las cosas en la vida, como un obstáculo o como una oportunidad. Yo en realidad elijo verlo como una oportunidad, que los cambios, por ejemplo, todos recordamos a esa alcaldesa, el trato inhumano, despectivo e insultante que le dio a sus empleados, de la bancada Cian, por cierto, perdón, del partido Cian, del partido Nuevas Ideas, y esta alcaldesa, yo creo que en esa población, si pudieran y tuvieran las herramientas, la quitarían a través de un referéndum revocatorio. No obstante haya sido electa. ¿Estás hablando del municipio de? Es que no recuerdo cuál es el municipio, por eso, pero es una alcaldesa que se hizo viral en 2 ocasiones por el maltrato que le da a las personas y por el abuso de autoridad que ella ejerce. Entonces,
si me preguntas y yo fuera de allí, a mí me gustaría quitarla de inmediato a través de un referéndum revocatorio. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que si la gente quiere quitarla, tiene que esperar hasta el 2027 que hayan nuevas elecciones, si se hiciera una reforma de referéndum revocatorio y luego ratificarla. Ese es uno de los cambios a los cuales hay que Ese es uno de los apostar. cuales podríamos esperar, yo lo esperaría, esa es una oportunidad que yo veo. Ese plebiscito podría ser, a mí en realidad me diera por satisfecha con por lo menos el referéndum revocatorio, porque ese sería una oportunidad para que a través de incluso lo que está planteando el presidente de la República sobre el combate a la corrupción, tú pudieras generar un mecanismo constitucional a través del cual le des la llave a la ciudadanía para que seamos nosotros, únicamente nosotros, los que le quitemos el mandato de representación de funcionarios en elecciones de segundo grado a los que ya eligieron los diputados. Por ejemplo, si hay un magistrado de la Corte de Cuentas de la República, si hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si hay un fiscal general de la República que consideremos que está atentando contra los intereses de los salvadoreños y que aunque fue electo por nuestros representantes los diputados, nosotros consideramos que hay que quitarlo, pues quitémoslo y que seamos únicamente nosotros para que se le dé garantía a estos funcionarios que son los que ejercen Contraloría, que no van a ser removidos por quienes los nombraron, que son los diputados, si en algún momento deciden investigarlos o controlarlos a ellos. Pedimos eliminar la deuda política, decía el presidente en su cuenta en X. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo. Te voy a hacer una pregunta porque también lo escuché de la oposición con respecto a ese tema, no más dinero. ¿Con esto no se estaría de alguna manera abriendo las puertas a financiamientos? Sí, esa es la pregunta por un lado. Y por otro lado, ¿no es esto de alguna manera querer no darles la oportunidad para fortalecer la base operativa o competitiva en un proceso electoral de los partidos políticos? ¿No se estaría limitando? Lo que sucede porque es que la Constitución, en el artículo que establece el tema de la deuda, es el artículo 210. Ahí dice de que es para poder darles digamos, independencia a los independencia, democracia, y que eso de independencia es para que yo, siendo un partido grande, tú también como pequeños tengas iguales oportunidades. Sí, uno, y el escenario que no me abra maletines negros, porque si al final lo que pasa es que uno aprende a ver las cosas como se las enseñan o como está acostumbrado a mirarlas, pero siempre hay una óptica diferente en donde tú puedes ver oportunidades nuevamente. Si tú porque en el mecanismo actual igual todo depende de los mecanismos contralores, me dirán algunos. Otros me dirán es que no tenemos por qué estar pagando la deuda política. Yo creo que es ambos, porque en principio yo igual, bueno, mi papá, yo creo que está súper contento por esto, porque en realidad él siempre dijo, bueno, y nosotros a cuenta de que tenemos que estarle pagando a los partidos políticos el financiamiento de todos sus proyectos que al final del día pues ni vienen a ser en beneficio, sino que lo que hemos tenido ahora es corrupción e impunidad. Pero dicho lo anterior, también es cierto que al igual en el caso del FODES, los organismos contralores en El Salvador han fallado a esa función y han fallado, y siempre lo he dicho, en mi concepción han fallado porque desde la Constitución el mecanismo de elección de todos esos funcionarios se presta para que estén sometidos a la voluntad de quien los eligió. Si es que todos sabemos que para ser electos en todos los cargos que dice el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, tenés que hacer lobbying político. Entonces, si no haces lobbying político con los partidos que van a tomar las decisiones, pues tú no logras esos cargos. Esa ha sido la regla general. Entonces, cuando vos decís con qué óptica lo veo esto de los partidos políticos y el financiamiento, si tú lo puedes ver en sentido negativo, que si te patrocina o que si te financia una empresa y luego esa empresa resulta beneficiada en el Estado con una contratación, entonces estás diciendo, ya se está prestando para que no haya independencia en ese partido político, sino que responda a esos intereses. Pero tú también puedes ver la otra cara de la moneda. Si tú sabes, porque ahora tiene que haber una transparencia en quién es tu financista, si es privado, entonces, y luego ves una contratación estatal, entonces para eso sirven los entes contralores. Bueno, aquí podría haber un conflicto de intereses, voy a verificar que, y con eso, esa ley anticorrupción que quiere hacer el presidente Bukele, voy a verificar que no haya habido que a pesar del conflicto de intereses no haya habido una influencia de que porque yo te financié me estás favoreciendo. Tiene que verificarse que el mecanismo de contratación haya sido legal, entonces sí podés hacerlo, si querés hacerlo. Gracias, Óscar. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el horizonte que trasciende desde la perspectiva de un abogado como tú
el hecho de que se ha hecho una ratificación a un artículo importante de la Constitución y que abre un abanico de reacciones, unas a favor y otras en contra hasta este momento. Claro, el día de ayer vimos que la Asamblea Legislativa llevó a cabo un proceso de ratificación a una reforma constitucional. Recordemos que ya este proceso pues está establecido en la Constitución, cómo se debía de llevar a cabo. En la legislatura anterior, 21-24, ya la Asamblea Legislativa aprobó esta reforma, incorporando un mecanismo nuevo a los ya establecidos en la Constitución para poder llevar a cabo procesos de reforma al mismo texto constitucional. El día de ayer se ratifica, es decir, se sigue el procedimiento que ya está establecido en la Constitución, no se ha hecho nada ilegal en contra de la Constitución el día de ayer, y lo que ahora, a partir de su entrada en vigencia, 8 días después, puede llegar a generar es que habrán posibilidades más reales de poder llevar a cabo procesos de reforma constitucionales que sean necesarios, esperemos en Dios, para el beneficio de la población. ¿Qué piensas de la opinión de tus colegas? También voy a citar directamente al abogado constitucionalista Enrique Anaya, que dice que El Salvador dejará de ser ya formalmente un Estado constitucional y entra a un proceso dictatorial, ¿no? Bueno, somos un Estado constitucional de derecho porque tenemos una Constitución vigente, la cual marca los mínimos o los parámetros mínimos para la acción o el accionar político. Esa Constitución no va a desaparecer. Con el proceso que se abrió ayer, con la posibilidad, porque ojo, hablemos lo que es, ahorita se abrió la posibilidad de que pueda sumarse un mecanismo adicional para reformar la Constitución, no que va a desaparecer la Constitución, no que va a desaparecer la democracia, no que van a desaparecer las elecciones, porque eso ya estará asustando con petate del muerto. ¿Tú crees o qué piensas sobre este otro argumento que se da y que gravita a la hora de tocar este tema, que quitándoles ese financiamiento que debería o debe de ser controlado también por la misma Corte de Cuentas, ¿verdad? Es decir, está normado bajo esos controles, ahora se vuelve más susceptibles a ser trastocados por poderes fácticos, maletines negros o narcos. Siempre se ha manejado, Ernesto, siempre. Actualmente nuestra legislación permite el financiamiento de los partidos políticos, tanto el financiamiento público, que es el que viene a través de la deuda política, como también el financiamiento privado a través de donantes particulares. Los partidos están obligados, obviamente, a llevar un registro de sus donantes, reportarlos a las instancias de control y tener un detalle en qué se gastan esos fondos, pero siempre se ha manejado que muchos partidos políticos recibieron financiamientos y no podemos negarlo. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional recibió financiamiento del gobierno venezolano a través de diferentes instancias, a través de diferentes instituciones. La gasolinera Salva, por ejemplo, era un proyecto que financiaron mucho al partido político de izquierda y del cual no se rindió cuenta al final. Entonces, decir que hoy de eliminar la deuda política, que está siendo parte de un proceso que se va a llevar a cabo en estos días, va a ser o va a abrir la posibilidad de un financiamiento ilícito o irregular, eso no es nuevo, eso ya ha venido haciéndose. Y creo yo que ahora, más que nunca, el Estado va a tener la posibilidad de ejercer un mejor control y una mejor fiscalización al tema de este tipo de financiamiento. Los partidos políticos tienen que también buscar mecanismos de financiamiento legal que les permitan cumplir con sus propuestas o que les permitan cumplir con sus actividades de cara a los comicios que se vienen para 2027, y yo creo que están a tiempo para poder transformarse y ser instituciones democráticas y ser instituciones más transparentes. Ok, quiero cerrar este ciclo. Tú hablas de que es la oportunidad para actualizarnos. Sí. ¿En qué nos tenemos que actualizar? Te lo mencionaba, por ejemplo, en temas de probidad, hablemos de ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La Constitución establece el mínimo de una presentación de declaración de patrimonio al momento de toma de posesión y al cese de las funciones de toma de posesión. Pero el funcionario, cuando llega al ejercicio de la función pública, puede llegar con miles de dólares en deudas, pero en 2-3 meses has logrado solventar su situación financiera, no sabemos con base en qué dinero. Y como no existe una obligación que año con año les esté señalando a ellos que deben de presentar su declaración de patrimonio, porque la Constitución no te lo establece, entonces ellos alegan y no lo hacen. ¿Cuáles son los puntos claves de esta propuesta de ley anticorrupción que el presidente de la República va a enviar o envió? No sé si ya creo que sí se envió. Creo que todavía no la ha remitido o estará por remitirla. Remitirla, ¿no? Sí. A la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Sí? Pero que ya se conoció. Sí, el presidente publicó en redes sociales unos puntos muy importantes acerca de su idea de propuesta de ley anticorrupción, de hecho así le llamó él, y habla
En primer lugar, pues me parece muy interesante el tema de las declaraciones de patrimonio, lo que hablábamos en el bloque anterior, Ernesto. ¿Qué dice? Dice obligar a los servidores públicos y a sus familiares. Exactamente. A presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta. Todos los años esta declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano. Precisamente, la Constitución te establece en su artículo 240 que todos los funcionarios y servidores públicos de elección popular y algunos funcionarios enlistados o que tienen que ver con el tema de manejo de fondos públicos están obligados a presentar su declaración de patrimonio ante la Corte, específicamente ante la sección de probidad. ¿Qué tipo de funcionario público? ¿Un funcionario Por ejemplo, público el mismo presidente de la República, un motorista No, tienen que ser aquellos funcionarios y específicamente funcionarios públicos que son los que son electos por elección popular o los designados por el presidente. Por ejemplo, el mismo presidente de la República, los alcaldes, los diputados están obligados a hacerlo. Adicional a ellos también, por ejemplo, el director de la Dirección de Obras Municipales, por decirte algo, que lo designa el presidente, como tiene poder discrecional o poder de decisión, poder de toma de decisión en cuanto al manejo de fondos públicos, está obligado también a presentarla. Y así hay una serie de un listado de personas. Obviamente el tesorero de una alcaldía, el que se encarga del departamento de finanzas, del ministerio de Hacienda, por ejemplo, es decir, una serie de funcionarios que están obligados. A ver, otro componente importante, obviamente, endurecer las penas para los delitos de corrupción, pero aquí viene este otro que me gustaría conocer tu punto de vista, crear una nueva categoría de delitos sancionando diría con prisión para castigar el testaferro. Uso de prestanombre. Exacto. Es que esa es una figura que actualmente en nuestra legislación penal no se encuentra regulada. Tú tenés delitos como, por ejemplo, los delitos de enriquecimiento ilícito, los delitos de peculado, tenés temas de negociaciones ilícitas, etcétera, etcétera, que ya están regulados, que tienen alguna cantidad de penas de prisión. A veces se incrementan o se agravan cuando la calidad de la persona que los está cometiendo son funcionarios o servidores públicos, pero el tema del uso de prestanombres o las famosas testaferros no está regulado, y hemos visto en la práctica que muchos de los casos de corrupción que han sido ventilados y que han sido judicializados en nuestro país han tenido o han utilizado esta figura para tratar en algún momento de evadir la acción de la justicia. Por ejemplo, tú venís, haces una compra de un inmueble y se lo trasladas a otra persona o lo compras tú con dinero ilícito proveniente de actos de corrupción, pero lo compras a nombre de un familiar lejano, le das el dinero en efectivo. O de un amigo y allá lo... Exactamente, le das un dinero en efectivo, esta persona lo compra a y hoy en día, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de esa marufiada? Perdóname. Es que si no lo logras descubrir a tiempo, puedes, por ejemplo, mantener esas propiedades sin que haya ninguna acción jurídica en contra de tu patrimonio. Ok, habilitar ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía. Esa es una iniciativa muy buena, muy novedosa. Otros gobiernos lo han hecho con otro nombre, ¿no? Fíjate de hecho, la administración Funes creo que tenía, ¿esto que era el anticorrupción? No me recuerdo. Tenía la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, precisamente. Otro creo que también lo hizo. En su momento se abrieron esos espacios. El problema es el siguiente. Tú venís, por ejemplo, en un ministerio y abrís una ventanilla de denuncias en el ministerio. Esta persona que va a recibir la denuncia es un empleado del ministerio. ¿Cómo puede un ciudadano llegar y decirle, mire, su jefe, el ministro, es corrupto? Él va a tener que venir y reportarle a su jefe, que es al que están denunciando. En cambio, si tú abrís ventanillas de denuncia de corrupción de manera independiente en una instancia que pueda controlar a cualquier instancia del Estado, tú venís y puedes presentar una denuncia, ya sea de manera anónima o una denuncia por escrito con nombre y firma, al final... en que esta persona va a poder investigar sin importar quién es la persona a la que estás denunciando, porque no tenés una relación de jerarquía ni una relación laboral con esta persona. Bajo un buen mecanismo también de auditoría. Tenés que fortalecer los mecanismos de auditoría. Es lo que sucedió hoy con el combate de la delincuencia, ¿verdad? Que se abrió un abanico para decir, mire, fulano de tal vez, y a lo mejor... Precisamente por eso la otra propuesta que el presidente Nayib Bukele mencionaba en su publicación del día de ayer era el Centro Nacional Anticorrupción. Esto se asemeja o podría ser pensado que sería una oficina completamente independiente, separada de cualquier tipo de injerencia de las instituciones de gobierno. Aunque estará, según acá, dentro de la Fiscalía
Mejor entonces aún, porque la Fiscalía es un ente de investigación. Ya la Fiscalía tuvo en su momento fiscales anticorrupción que fueron los que empezaron a enjuiciar a los expresidentes. Ahora, si vas a fortalecer un centro, vas a fortalecer a la Fiscalía con un centro anticorrupción, esto le puede permitir profesionalizar ese tipo de investigaciones y que las denuncias no caigan en saco roto. Ok, vamos a ver, creo que me queda todavía otros elementos. De hecho, involucra a la Corte de Cuentas. Es que dice, todos los establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas. Y que no lo tiene, pero debería de tenerlo. Ya lo tiene, obvio. la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que recordar que también la legislación de la Corte de Cuentas debe ser actualizada. Ahora, aquí lo vincula directamente con la Fiscalía para perseguir, en este caso, digamos, la corrupción desde el punto de vista de las auditorías. Lo que sucede es que, por ejemplo, rapidito, alguien denuncia en Corte de Cuentas investiga, encuentra anomalías, le da la oportunidad al funcionario de que salve esas anomalías. Si no las salva, las pasan a un juicio de cuentas. El juez del juicio de cuentas debe de venir y establecer que fue culpable, y después de ese momento remiten a Fiscalía.